Buenas noches, siendo ya las 8:01, les saluda Armando Dávalos nuevamente hoy, miércoles 24 de agosto, en un programa más de Masterclass. Hoy tendremos un tema interesante y que da un sesgo al aspecto científico-médico que normalmente manejamos. En unos minutos más me permitiré presentar a nuestro ponente y la temática del día de hoy, que sin duda alguna será de interés para todos los médicos y profesionales de la salud. Bien, pues como siempre quiero recordarles que estamos a su disposición con información muy interesante realmente en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos visiten. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahora estamos proyectando información muy valiosa para todos ustedes. Una vez que conozcan esta información y si les gusta, los invitamos a que les den un like o nos emitan sus comentarios. También cualquier pregunta adicional que tengan, pueden enviarla a través del correo atención.mlc@gmail.com. Como siempre les recuerdo, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con todo gusto, cualquier inquietud o comentario de la información que ustedes van a encontrar en nuestras redes sociales, estaremos con la mejor disposición para atenderles. También recordarles que Medical Legal Center tiene un compromiso con toda la comunidad médica y ofrece más de 20 conferencias que tienen que ver con su quehacer profesional, sea institucional o privado, para darles a conocer y capacitarnos sobre aspectos médico-legales. Esto es el marco jurídico que regula nuestra actividad profesional. Entonces, si usted es jefe de servicio, director de algún instituto, miembro de alguna agrupación médica, con todo gusto, programe su sesión y ya sea vía plataforma Zoom o de forma presencial, agendamos esta reunión para que conozcan más sobre el entorno jurídico legal que tiene que ver con su quehacer profesional. De la misma forma, mándanos sus datos a atención.mlc@gmail.com y estaremos en contacto con ustedes. También quiero dar las gracias, como cada semana, a la plataforma de Yo Soy Médico 17, que para poder llegar a más profesionales de la salud, nos hace el favor de habilitar su Facebook Live para que este programa pueda llegar en tiempo real a más profesionales de la salud. Y nuevamente reiteramos la invitación para que si conocen a residentes, los inviten a que se sumen como ponentes o que se sumen como audiencia a los programas que tenemos lunes, martes, jueves y viernes. Semanalmente, programas distintos, especialidades diferentes. Estamos formando una comunidad para que compartan su conocimiento desde las diferentes sedes en las que se encuentran. Entonces recuerden, la voz del residente estará presente los días lunes, martes, jueves y viernes. También queremos informarles que en nuestras redes sociales se encontrarán información sobre los próximos cursos de peritos que en conjunto con la Asociación Mexicana de Cirugía General estaremos participando con el objeto de que conozcan más este ámbito y puedan ejercer de forma tranquila su actividad profesional. Pues bien, aún no veo conectado al ponente, pero les hablo del tema del día de hoy. Sí, por favor, Víctor Hugo Tirado, que es nuestro ponente, bienvenido. Nos hace favor de levantar la mano para poderle dar paso como panelista y nos pueda compartir voz y pantalla. No lo identificamos todavía, se lo vamos a agradecer. Pues sí, él hoy nos va a hablar sobre aspectos fiscales para los profesionales de la salud. Él es Víctor Hugo Tirado, es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Contaduría Pública, y tiene una expertise en operaciones tributarias, declaraciones de impuestos y análisis para la gestión del cumplimiento fiscal, aplicación e interpretación de las leyes fiscales. Él es el licenciado Víctor Hugo Tirado, a quien unos momentos, al parecer por problemas técnicos, no se ha podido conectar, pero le daremos paso para que nos haga favor
de ofrecer su ponencia. Ok, ya lo tenemos, no lo tenemos como Víctor Hugo Juárez. Entonces, le damos paso, denme un momento, por favor. Estamos haciendo la conexión. En unos segundos ya está con nosotros. Buenas noches, licenciado Víctor Hugo. ¿Nos escucha? Buenas noches. Sí, los escucho. Muchas gracias, bienvenido. Gracias por compartirnos hoy un tema interesante que no siempre tenemos sobre la mesa y que, por supuesto, de una forma práctica y sencilla, usted nos va a hacer el favor de explicar a toda nuestra audiencia, que son profesionales de salud, estos aspectos relevantes que tienen que ver con esta actividad fiscal, que usted, bueno, obviamente como lo presenté, tiene esta expertise y nos puede compartir para hacer más amigable nuestro manejo financiero, nuestro manejo tributario. Entonces, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y agradecemos su valiosa disposición. Que usted, como todos nuestros ponentes, sabemos que lo hacen sin ningún afán de lucro, solamente con el hecho de aportar a esta comunidad médica. Así es que, licenciado Víctor Hugo, bienvenido nuevamente, buenas noches. Una vez que usted concluya su exposición, daremos un espacio para dar respuesta a las preguntas o comentar algunos aspectos de inquietud que nos hagan a través del chat. Y usted y yo nuevamente volvemos a converger después de su ponencia. Entonces, bienvenido, buenas noches, puede iniciar, adelante. Correcto, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y como lo comentaba el doctor Armando, vamos a hablar de un tema bastante interesante, que son las obligaciones fiscales y las deducciones. Les voy a compartir mi presentación. Listo, me parece que ya la pueden observar. ¿Me puede confirmar, doctor Armando, si sí la pueden observar, por favor? Sí, muy claramente. Correcto, bueno, como les comentaba, el tema que vamos a abordar el día de hoy son las obligaciones fiscales y las deducciones que tenemos como contribuyentes. En primer lugar, vamos a hablar sobre las obligaciones que tenemos como contribuyentes. Bueno, estas obligaciones, en primer lugar, tenemos la inscripción en el RFC. Esta inscripción debemos de hacerla en línea. En línea hacemos un preregistro en la página del SAT. En ese preregistro nos pide CURP, nombre, fecha de nacimiento, y el SAT nos arroja un acuse con ese preregistro. Posterior a eso, debemos de culminar o terminar el trámite directo en las oficinas del SAT. Una vez teniendo esta parte del RFC de la inscripción, otra de las obligaciones que tenemos es tramitar nuestra e-firma y nuestro CSD. Ahora, vamos a hablar un poco de qué es esta e-firma. Bueno, para tramitar la e-firma debemos hacerla con previa cita. Esta cita la hacemos en la página del SAT. Actualmente hay una escasez de cita en toda la República Mexicana. Entonces, si logramos obtener la cita, vamos a acudir a la oficina del SAT, debemos de llevar una USB, correo electrónico, nuestra identificación y nos van a proporcionar un archivo electrónico en esta USB. Básicamente eso es la e-firma. Es como una firma autógrafa, pero de manera digital. ¿Para qué nos sirve esta e-firma? Bueno, la e-firma nos sirve para hacer diversos trámites que nos pide la autoridad. ¿Cuáles son esos trámites? El primer trámite que nos ayuda la e-firma es a una actualización de domicilio fiscal. Como bien sabemos, cuando tenemos una actividad, es frecuente o es muy común que cambiemos de domicilio fiscal y debemos de informarle a la autoridad. Entonces, para esto nos ayuda la e-firma. Otro de los puntos que nos ayuda la e-firma es a tramitar el CSD,
que es el siguiente o la siguiente obligación que nos marca la autoridad. Este CSD es un certificado de sello digital que nos permite, nos ayuda a la emisión de las facturas. Cuando uno de nuestros clientes nos contacta, le brindamos nuestro servicio, le vendemos algún producto, el cliente por lo regular solicita la factura. Entonces, para emitir este tipo de facturas, necesitamos de ese certificado de sello digital. Otra de las obligaciones que tenemos como contribuyentes es expedir comprobantes fiscales. Esta es una obligación bastante importante porque nuestros clientes, hablando de ustedes como médicos, médicos especialistas, cuando uno de sus pacientes les pide una factura es para beneficio de ellos en su declaración anual. Entonces, es nuestra obligación o la obligación de ustedes como médicos expedir este tipo de comprobantes fiscales. Bueno, el siguiente punto es solicitar facturas de las deducciones autorizadas. Este punto, más que una obligación, podríamos llamarlo como un beneficio. ¿Por qué? Porque así como nosotros expedimos esas facturas, esos FDIs a nuestros clientes, nosotros también tenemos ese beneficio de solicitarle facturas a nuestros proveedores y ellos deben de emitir esa factura porque pues así lo marca la autoridad, ¿no? Otra obligación que tenemos como contribuyentes es presentar declaraciones de manera mensual, de manera bimestral o de manera anual. Los impuestos que se presentan es el IVA y el ISR. Bueno, en el siguiente punto tenemos las obligaciones que les acabo de mencionar. Aplican para régimen RIF, arrendamiento, actividad empresarial y profesional, reciclo y plataformas tecnológicas. Bueno, vamos a hablar de dos regímenes, el reciclo y actividad empresarial, que básicamente es en el que la mayoría de los médicos especialistas se encuentran tributando, ¿no? Bueno, en el primer punto tenemos el reciclo. Este régimen es básicamente nuevo, entró en vigor el 1 de enero del 2022. En este régimen pueden estar todas las personas físicas que se dediquen a prestar algún servicio profesional o alguna actividad comercial. Ahora bien, el SAT o la autoridad nos da algunas limitantes para poder estar en este régimen. ¿Cuáles son esas limitantes? La primera es no haber tenido en el ejercicio inmediato anterior una cantidad de 3,5 millones de pesos. Esto sumándole los ingresos por sueldos y salarios en caso de tenerlo y intereses, ¿no? Entonces, la suma de mis sueldos y salarios, de mis intereses y de mi actividad profesional no debe de rebasar de 3,5 millones para que yo pueda estar en este régimen reciclo. Otra de las limitantes que tenemos en este régimen es que no podemos deducir gastos. La autoridad lo manejó así cuando sacó las primeras resoluciones misceláneas, que no podíamos deducir gastos, ¿no? Estando en este régimen es una limitante, algunos lo ven como un beneficio, otros lo ven como pues una traba para la actividad, pero tiene un porqué no puedes deducir gasto, que lo vamos a ver más adelante. Otro de los puntos que tenemos en este régimen reciclo es la retención. La retención me refiero a cuando nosotros brindamos un servicio profesional, en su caso a algún hospital o pues sí, algún hospital que es lo más frecuente, el hospital nos va a solicitar o les va a solicitar a ustedes la emisión del CFDI. En esa emisión del CFDI debe de contemplar la retención. En el régimen reciclo, esa retención es del 1,25% del subtotal de la operación. Como siguiente apartado, tenemos las tasas. Bueno, les comentaba anteriormente que en este régimen no podemos hacer deducciones,
pero la razón es la siguiente. El SAT, al tener unas tasas muy bajas, y bueno, aquí lo podemos ver, si nosotros generamos ingresos de 25,000 pesos al mes, la tasa que nos van a cobrar de ISR es del 1%. Si generamos ingresos de 50,000 pesos al mes, la tasa que nos van a cobrar o que tenemos que enterarle al SAT es del 1.10, ¿no? Y pues así consecutivamente hasta los 3,5 millones. Entonces, si se dan cuenta, las tasas son muy bajas a comparación del régimen de actividad empresarial. En el régimen de actividad empresarial tenemos tasas del 1.92% hasta el 35%. Es una diferencia bastante grande en cuanto a las tasas para el cálculo del impuesto. Entonces, ese sería como un beneficio que tiene este régimen, ¿no? A lo mejor no puedes hacer deducciones, pero tus tasas de impuestos son bastante bajas. De igual manera, les muestro en pantalla las tasas para la declaración anual. Correcto. Bueno, en el siguiente apartado, siguiendo con este régimen, tiene, como les comentaba, limitantes. Y hay contribuyentes que no pueden pertenecer a este régimen, por más que digan, yo sí quiero pertenecer a este régimen, me quiero dar de alta en este régimen, pero pues la ley nos lo prohíbe. Esas limitantes pues son las siguientes. Si eres socio o accionista de alguna persona moral, alguna sociedad, no puedes pertenecer a este régimen. Si eres un residente en el extranjero que tenga uno o varios establecimientos en el país, no puedes pertenecer a este régimen. Si te encuentras en un régimen fiscal preferente, tampoco puedes pertenecer a este régimen. Ahora, ¿cuáles son estos regímenes fiscales preferentes? Bueno, si te dedicas a enajenar bienes, si obtienes dividendos, si adquieres bienes, no puedes estar en este régimen. Entonces, otro de estos regímenes preferentes es si te dedicas a la enajenación de acciones. Si estás en esa actividad, no puedes estar en régimen reciclo. Bueno, como siguiente punto, para poder estar en este régimen reciclo, debemos de cumplir con ciertas normas o ciertos puntos que nos marca el SAT. Uno de esos puntos es, como les comentaba, no haber tenido más de 3.5 millones en el ejercicio anterior. Supongamos que yo me di de alta en enero, ¿no? Y no sé, ahorita en agosto rebaso del límite que me pone el SAT. Ya llevo 4 millones de pesos. Entonces, al ser así, cambio o en automático el SAT me migra al siguiente régimen, que es actividad empresarial. Digamos que actividad empresarial ya es como hablar de ligas mayores, ¿no? En actividad empresarial puede estar cualquier persona física sin límite de ingresos, ¿no? Entonces, pues si llegáramos a rebasar ese monto, la autoridad nos va a cambiar al siguiente régimen. Otra limitante o otra condición que nos pone el SAT para poder estar en este régimen es no tener pendientes obligaciones fiscales. Existe un tipo de documento que se llama opinión de cumplimiento, que de igual manera te la proporciona el SAT. En la página del SAT puedes consultarlo. Y si tú tienes obligaciones pendientes, no sé, de actividad empresarial, de RIF o de algún otro régimen que no las hayas cubierto, no las hayas declarado y no las hayas pagado, entonces no puedes pertenecer a este régimen reciclo. Otro punto que nos dice la autoridad: para poder pertenecer a este régimen, no debes de estar en lo que ellos llaman el 69B. El 69B básicamente es un listado, se puede decir que es la lista negra que tiene el SAT, de contribuyentes que simulan operaciones. Entonces hemos escuchado hablar de los famosos factureros, ¿no? No tienen establecimiento, no tienen negocio, no tienen nada, pero emiten facturas, y digamos que son sus operaciones ficticias, ¿no?
Ese tipo de contribuyentes, el SAT los tiene en una lista negra y esa es la lista del 69B. Si alguno de nosotros estuviéramos en ese listado, no podemos pertenecer al régimen simplificado de confianza. Bueno, este sería lo que es el régimen simplificado de confianza. Como les había comentado, vamos a tocar el régimen de actividad empresarial. En este régimen pueden estar igual todas las personas físicas que se dediquen a una actividad comercial o que presten servicios profesionales, ¿no? En este régimen no se tiene límite de ingresos, puedes tener desde 1 millón al año hasta 100 millones o más, no hay límite de ingresos. Como les mencionaba, la tasa para el cálculo de impuestos en este régimen es del 1.92 hasta el 35%, dependiendo el volumen de tus ingresos mensuales. En este tipo de contribuyentes que están en el régimen de actividad empresarial, sí pueden hacer deducciones autorizadas y deducciones personales, ¿no? Es como la diferencia. Te aumentamos la tasa de impuesto, puedes hacer deducciones. Reciclo, no puedes hacer deducciones y tu tasa de impuesto es menor. Entonces, básicamente, en este régimen de actividad empresarial, pues serían como los puntos claves, ¿no? Ahora, vamos a empezar a revisar el tema de las deducciones. Las deducciones para el régimen de actividad empresarial y profesional, que pues quiero pensar que muchos de ustedes se encuentran en este régimen, algunos están en régimen reciclo, y bueno, vamos a hablar un poco de estas deducciones. El primer requisito que tenemos de las deducciones es que debe ser estrictamente indispensable para la actividad. Bueno, ¿qué significa ser estrictamente indispensable? Porque luego esto genera dudas, ¿no? Ustedes como médicos especialistas, si por ejemplo acuden a un supermercado, ¿no? Compran su despensa, compran alimento y todo lo que tenga que ver con gastos del hogar, ¿no? Esos gastos del hogar no son indispensables para desarrollar su actividad. Entonces, aunque ustedes lo paguen con tarjeta, con cheque, con transferencia, al ser no indispensable, pues no se va a considerar deducible, ¿no? Otro ejemplo que les puedo poner es, ustedes como médicos, no sé, van a tener algún evento familiar, alguna fiesta y adquieren bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, estas bebidas alcohólicas le dicen a su proveedor, ¿sabes qué? Necesito que me la factures, el proveedor te la factura sin problema, pero pues no es deducible porque no es estrictamente indispensable para tu actividad. Igual este tipo de casos, bueno, más bien nos hemos encontrado contribuyentes que facturan productos que no son estrictamente indispensables para su actividad, como los que les acabo de mencionar. Entonces, esto al ser, digamos, beneficioso para el contribuyente, generamos un foco de alerta ante el SAT, porque el SAT dice, bueno, ¿por qué me estás facturando esto si tú no tienes esa actividad, no? A lo mejor si tuvieras una actividad de restaurante, bar, pues sí puedes facturar alcohol y todo lo referente a bebidas, ¿no? Pero si eres médico, si eres abogado, si eres contador, pues no necesitas de esos productos para desarrollar tu actividad, ¿no? Entonces, básicamente a esto se refiere con ser estrictamente indispensables. Otro de los requisitos que necesitamos para estas deducciones es el comprobante fiscal. Nos hemos encontrado casos donde el contribuyente adquiere un producto que sí es indispensable para su actividad, lo paga con transferencia, es un monto, por ponerles un ejemplo, 30,000 pesos, un monto pues un poco elevado, y no le dan su comprobante, ¿no? Entonces, aunque tú tengas el amparo del banco, la transferencia, el comprobante de la transferencia, pero si no cuentas con ese CFDI, no se considera deducible tu gasto, ¿no? Otro de los requisitos es, si tienes gastos o vas a hacer alguna adquisición mayor a 2,000 pesos y lo pagas en efectivo,
no se va a considerar deducible ese gasto. Entonces aquí nos comentan que si son mayores a 2,000 pesos, pues debes de pagarlos mediante transferencia, tarjeta o cheque. Otro de los requisitos es la adquisición de combustible. En la adquisición de combustible, la autoridad sí se pone más especial y nos pide que si facturamos desde 1 peso hasta 2,000, 3,000, 10,000 pesos, debe de ser con tarjeta, bueno, debe ser pagado con tarjeta, con transferencia o con cheque. Entonces, en el combustible no aplica lo del punto anterior, que a lo mejor si yo facturo 800 pesos de combustible y los pago en efectivo, no serían deducibles. En el combustible sí es forzoso que se pague mediante algún medio electrónico. Otro punto que tenemos es el impuesto al valor agregado. Nos dice que para poder acreditarlo debe trasladarse de forma expresa y por separado. Bueno, en esta parte les podría poner un ejemplo que es el siguiente. Si ustedes, aparte de ser médicos especialistas, se dedican a impartir cursos, no sé, algún hospital, algún congreso los invita a impartir un curso, al impartir ese curso y el hospital o el congreso le solicite el CFDI por esa capacitación o por ese congreso que ustedes están realizando, deben emitir un CFDI y debe de ir desglosado el IVA, porque esa actividad sí lleva IVA, aunque su capacitación sea sobre medicina, esa actividad sí lleva IVA, ¿no? Porque es distinta a ejercer la medicina. Entonces, en ese tipo de actividades, si ustedes tienen esas actividades adicionales a la medicina, deben de emitir su CFDI desglosando el IVA, y cuando ustedes soliciten gastos o soliciten factura por sus gastos deducibles, igual el IVA debe estar desglosado, ¿no? Subtotal de la compra, IVA y total. Bueno, aquí tenemos algunos puntos claves de cómo debemos solicitarle factura a nuestro proveedor. Actualmente tenemos la versión de CFDI 3.3 vigente y la versión CFDI 4.0. Entonces, en la versión 3.3, que va a estar vigente todo este año hasta el 31 de diciembre, los datos que debemos proporcionarle a nuestro proveedor es el RFC. Este es un dato obligatorio. Nombre o razón social es un dato opcional. El uso del CFDI. En el caso de las deducciones autorizadas, sería gastos en general en su caso, y este es un dato obligatorio. Y el correo electrónico, para que su proveedor les pueda enviar su CFDI. Estos son los requisitos del CFDI 3.3. Para la versión del CFDI 4.0, que entra obligatoria el 1 de enero del 2023, debemos de proporcionarle a nuestro proveedor, cuando solicitemos factura, el RFC. Este es obligatorio. Nombre o razón social, este ya se convierte obligatorio. Código postal, este código postal igual es obligatorio, y este código postal debe de coincidir con su constancia de situación fiscal. Bueno, aquí tenemos algunos problemas con esta parte, ¿no? Tenemos contribuyentes en base a experiencia que solicitan factura a su proveedor. Su proveedor ya está utilizando la versión 4.0, porque actualmente puedes utilizar la 4.0 o la 3.3. Entonces, este contribuyente compra un producto, le pide factura a su proveedor, y el proveedor le pide estos datos que les acabo de mencionar, pero el contribuyente le da el código postal de su casa, y a lo mejor él tiene su negocio con otro código postal. Entonces, si el contribuyente le da el código postal de su casa, cuando el proveedor esté emitiendo la factura, le va a arrojar un error, le va a decir el portal del SAT, o si manejan algún programa de facturación, les va a arrojar un error y les va a decir, ¿sabes qué? Me estás diciendo
que este RFC tiene esta razón social y este código postal, pero el código postal no coincide en base de datos, entonces no van a poder emitir en la factura. Por eso es muy importante tener muy claro nuestro código postal que tenemos en la constancia de situación fiscal, muy distinto al particular, de nuestro domicilio, ¿no? Y este dato sí se vuelve obligatorio. Siguiente punto o siguiente requisito que nos va a pedir nuestro proveedor es el uso del CFDI. Este igual sigue siendo gastos en general para la versión 4.0 y es obligatorio. Correcto, bueno. Continuamos con el siguiente punto. Cuando ustedes solicitan este tipo de facturas a sus proveedores, nosotros les recomendamos que revisen los puntos claves de su CFDI. Esos puntos claves a revisar es el RFC. A lo mejor es muy repetitivo el RFC, pero hemos tenido casos donde el contribuyente solicita una factura, ¿no? X contribuyente solicita una factura. El proveedor se la emite. El cliente entrega su razón social, todos los datos, ¿no? Pero pues, queremos pensar que por error del proveedor, en el RFC coloca un RFC genérico, no coloca el RFC del contribuyente. Entonces coloca el RFC genérico, en el nombre quizás iba el nombre del contribuyente, fulanito Pérez, pero al no tener el RFC correcto del contribuyente, no nos va a aparecer en el repositorio del SAT. Entonces, si no nos aparece en el repositorio del SAT, es como si no se hubiera emitido una factura a nombre de ese contribuyente, porque no tiene el RFC. Por eso es muy importante revisar, ya sea ustedes, sus asistentes, sus secretarias, que validen estos puntos claves cuando les entreguen una factura. Revisar el RFC, revisar la razón social, revisar el uso del CFDI, revisar el código postal, el método de pago y forma de pago. Este igual es un punto que es bastante, no complejo, sino hemos tenido igual situaciones en esa forma de pago, ¿no? Tenemos contribuyentes que solicitan su factura y les emite la factura su proveedor, ¿no? A lo mejor ellos la pagaron con transferencia, de acuerdo a lo que platicábamos anteriormente. Lo pagan con transferencia, todo bien, pero el proveedor les coloca forma de pago efectivo, ¿no? O forma de pago por definir. Si tienen una forma de pago por definir o forma de pago en efectivo, pues el SAT en automático nos dice, ¿sabes qué? No es deducible. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con las reglas que acabamos de ver hace rato, ¿no? Si es un gasto de 4,000 pesos y te pone en forma de pago efectivo, pues ya no se va a considerar deducible tu gasto. Entonces sí debemos de tener muy en cuenta estos puntos, son bastante importantes y pues, no nos demora mucho tiempo revisarlos. Y otro punto es revisar que el IVA lo tenga desglosado, como les comentaba anteriormente, en el CFDI debe tener subtotal, IVA y total. Bueno, ahora, ¿qué gastos pueden deducir, pueden solicitar ustedes como deducibles para su actividad empresarial y profesional, ¿no? Aquí les tenemos una lista de gastos que de acuerdo a su actividad de médico, de médicos especialistas, pues nosotros les recomendamos, están conforme a la ley, pueden solicitar factura, ¿no? El primero sería el arrendamiento de inmuebles. Como bien sabemos, por lo regular, ustedes como médicos especialistas, su consultorio médico, pues lo rentan, ¿no? Entonces, están en todo su derecho de solicitar esa factura por el arrendamiento de su inmueble y se considera deducible, siempre y cuando te encuentres en el régimen de actividad empresarial y profesional. Eh, Otro gasto que es indispensable para tu actividad y puedes solicitar factura es la telefonía de oficina, ¿no? Y de igual manera el internet. Otro gasto es la telefonía celular
o adquisición de equipos celulares. Otro gasto que es indispensable para su actividad es las capacitaciones, los cursos que ustedes tomen referentes a su especialidad, ¿no? Al tema de la medicina. Como cuarto punto tenemos las cuotas obrero-patronales. Hay varios contribuyentes médicos que pues tienen a sus asistentes, sus secretarias y las tienen registradas ante el IMSS. Entonces, por el pago de estas cuotas obrero-patronales, se consideran deducibles. El quinto punto, las comisiones de la cuenta bancaria. Si nosotros tenemos una cuenta bancaria destinada a nuestra actividad de, bueno, en este caso de médico, donde solo recibamos los ingresos de médico y en esa misma paguemos los gastos para el consultorio, para la actividad, podemos considerar deducibles las comisiones que nos cobre el banco. Como siguiente punto tenemos los honorarios contables. Indispensable para su actividad, pues contar con un contador. Otro punto serían los artículos de limpieza y papelería. En este punto nos dice que no deben de venir acompañados de despensa o de productos que sean para nuestro consumo, para el consumo del hogar, ¿no? La compra de insumos y mercancías, bueno, aquí ponemos algunos ejemplos: toallas, batas, esencias, shampoo, macrogoteros, equipo de electrocardiograma y todo lo que ustedes necesiten en su consultorio, en su actividad, ¿no? Equipo de cómputo también es muy indispensable para su actividad. La gasolina, bastante indispensable para su actividad. Y ropa y calzado. Entonces, esta lista de gastos es la que ustedes pueden hacer deducibles para su actividad. Y pasamos al siguiente punto. Bueno, aquí hablamos de deducciones autorizadas, ahora vamos a hablar de deducciones personales. Las deducciones personales nos aplican para la declaración anual, ¿no? Estas deducciones personales se dividen en varios rubros: salud, educación, otros y nada más. En salud tenemos los honorarios médicos. Si ustedes como médicos igual tienen consultas o van a alguna consulta con alguna otra especialidad, pues están en su derecho de solicitar ese CFDI y contemplarlo como deducible, ¿no? Otro punto que pueden hacer deducible son los anteojos. Y aquí nos pone una limitante, que no proceden los comprobantes de farmacias. Es muy común que el contribuyente o los contribuyentes, pues no sé, padezcan de alguna enfermedad, ¿no? Van a cualquier farmacia, compran su medicamento, el medicamento les cuesta, no sé, arriba de 2,000 pesos, lo pagan con tarjeta y solicitan factura. Entonces, este tipo de facturas, aunque estén, digamos, bien emitidas, estén con la forma de pago correcta, no se puede considerar deducible. ¿Por qué? Porque el SAT nos marca que la compra de medicamentos directo en farmacias no es deducible. Ahora, ¿cuándo sí es deducible la compra de medicamentos? En algunos casos, el contribuyente, por alguna razón, necesita internarse, ¿no?, en un hospital. En el hospital, pues va a estar ahí en, no sé, unos 2, 3 días, va a tener revisiones y le van a suministrar medicamentos. Entonces, cuando el hospital emita la factura, en la factura van a venir los conceptos de honorarios médicos, alojamiento, curaciones y los medicamentos que les suministraron, ¿no? En ese tipo de escenarios, sí es deducible el medicamento, pero cuando te lo emita o te lo contemple el hospital, eh, como les comentaba. Otra deducción personal en educación son las colegiaturas. Y acá tenemos cuánto podemos hacer deducible.
o cuánto podemos facturar cada año dependiendo el nivel de estudio, ¿no? De nuestros hijos. Aquí nos marca que para preescolar hasta 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y bachillerato 24,500. Otro gasto que podemos hacer deducible para nuestra declaración anual son los gastos funerarios. Y aquí nos marca que para nuestro cónyuge, concubino, padres, abuelos, hijos o nietos. Otro gasto que igual es deducible en nuestra declaración anual son los intereses reales por créditos hipotecarios. Siguiente gasto, las aportaciones complementarias de retiro también son deducibles, ¿no? Es muy frecuente que algunos contribuyentes tengan su cuenta de Afore y voluntariamente aporten o depositen a esa cuenta de Afore, ¿no? Primas de gastos médicos también son deducibles. Y aquí nos colocan que las deducciones personales deben estar pagadas con algún medio electrónico. En el caso de estas deducciones personales que acabamos de platicar, no importa el monto, 100 pesos, 200 pesos, hasta 10,000 pesos o más, deben de estar pagadas con algún medio electrónico, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque nominativo. Y en este tipo de deducciones, el CFDI, el uso del CFDI sí es específico. No es como el de arriba que platicábamos, que era gastos en general. En este tipo de deducciones personales, el SAT nos marca un catálogo de uso del CFDI y si, por ejemplo, nosotros solicitamos una factura de un gasto médico, el uso del CFDI es honorarios médicos y gastos hospitalarios, ¿no? Así lo maneja el catálogo. Ahora, tenemos el siguiente punto que nos pasa muy a menudo, o me pasa muy a menudo que los contribuyentes me preguntan, oye, contador, ¿por qué no me estás considerando mis gastos, no? ¿Por qué no es deducible esta factura? ¿Por qué no son deducibles estas facturas? Bueno, algunas de las razones por las cuales no son deducibles esas facturas, y digamos que son las razones más frecuentes, son que esas facturas son por un monto mayor a 2,000 pesos, ¿no? Y las pagaron en efectivo. Entonces, al ser así, pues el SAT nos limita a considerarle esas facturas como deducibles. Otra cuestión por la cual no les consideramos a veces sus facturas es que son gasolinas. Y son gasolinas de 100, 500, 800 pesos, pero de igual manera son pagadas en efectivo y no podemos considerarlas deducibles. Otro punto que tenemos igual son las deducciones personales. Hay contribuyentes que facturan honorarios médicos, facturan colegiaturas, tienen primas de seguros, de gastos médicos, pero todo lo pagan en efectivo. Y digamos que esas deducciones personales no pueden entrar por ser pagadas en efectivo, entonces es una de las razones por la cual no se consideran. De hecho, en automático el SAT, al ser una factura de deducción personal pagada en efectivo, en la declaración anual ni siquiera te la marca, ¿no? O sea, la da como no deducible. Aunque tú la quieras considerar, el SAT ya sabe que no es deducible. Y otro de los puntos es lo que comentábamos hace un momento, que tú puedes solicitar tu factura a tu proveedor, pero en el RFC te colocan el RFC genérico, ¿no? Aquí colocamos cuál es el RFC genérico. A lo mejor viene tu nombre, viene el uso del CFDI correcto, la forma de pago está correcta, pero en el RFC te colocaron este RFC. Por esta razón no se va a considerar deducible tu gasto. Entonces, esas son las razones por las cuales no consideramos esos gastos deducibles.
Y pues esto sería todo de mi parte. Si tienen algunas preguntas las vamos a resolver ahorita. Eh, y bueno, esos son los puntos que yo les venía a platicar: deducciones autorizadas y obligaciones fiscales. Nuevamente, buenas noches, licenciado Víctor Hugo. Muchas gracias por su presentación. Bueno, aquí nos está avisando que cualquier duda, con gusto usted nos puede ayudar a atenderla. Ya sea que le enviemos un mensaje a gerencia.ventas@contabilizate.com, ¿verdad? Así es, correcto. O si ahorita en el chat tienen alguna pregunta, igual la podemos abordar, ¿no? Sin problema. Bueno, les pedimos, desafortunadamente no podemos dar el uso de la palabra. Están levantando algunas personas la mano, pero si nos escriben su comentario o su pregunta en el chat, se los vamos a agradecer y con todo gusto el licenciado Víctor Hugo Juárez nos ayudará a discernir o a dar respuesta a sus inquietudes, que seguramente el licenciado, bueno, en el aspecto fiscal, eh, pues desde hace 3 años con esta nueva administración del SAT, se suscitaron muchas propuestas, muchos cambios, algunos de ellos se publicaron, algunos se han desfasado del arranque inicial, como la facturación 4.0, ¿verdad? La carta aporte, bueno, muchas situaciones que tienen que ver con el acontecer fiscal. Pero, ¿qué sería lo más importante para alguien, vamos a decir, un recién egresado, alguien que va a iniciar con su actividad profesional? Lo primero sería, como comentaba, tramitar su RFC, ¿no? Estar dado de alta en el RFC. Y al ser, digamos, un contribuyente nuevo, le convendría estar en el régimen reciclo, ¿no? El régimen reciclo se puede decir que es de pequeños contribuyentes, sustituye al RIF y, como comentaba, el beneficio es el impuesto, la tasa de impuesto baja, ¿no? A lo mejor un recién egresado, como comenta, alguien que no sabe de impuestos, no va a saber qué facturar, no va a saber qué gastos son deducibles, ni siquiera va a solicitar factura, pues sí le conviene tributar en el régimen reciclo. Muy bien, vamos a ir dando paso a los comentarios y preguntas. Y ahorita, doctor, si nos ayuda a cerrar su presentación, aunque después al final la vuelva a poner para que tome nota de sus datos, para podernos hacer más visibles. Bueno, Gina Luce, felicidades desde el sur de la Ciudad de México, buena plática. Muchas gracias a Gina Luce por su comentario. También Constanza María Morga, gracias por la información. Gerardo Rangel, excelente presentación. En caso de viáticos, ¿qué cantidad se considera para deducción? En caso de viáticos, no, bueno, para viáticos tenemos reglas, ¿no? Para restaurantes nos marca el SAT 3,500 de consumo diario, ¿no? Si son en el extranjero, igual nos marca cierta cantidad, son 4,500. En cuestión de restaurantes, ¿no? En cuestión de alojamiento, igual nos marca montos específicos. En cuestión de transporte, igual nos marca montos específicos, ¿no? Bueno, yo me encuentro físicamente en Guadalajara. Si hago consumos de alimentos dentro de Guadalajara, ¿son deducibles? Digo, yo sé que nos entrega como viáticos, Mm, pero hay deducibilidad. Nos marca ahí el SAT el requisito de que debemos de, para que se considere un viático, debe de ser a 50 kilómetros de tu domicilio fiscal, ¿no? Entonces, si es en tu mismo estado, por así decirlo, pues habría que ver si estás rebasando de esa distancia que nos marca el SAT para considerarlo como viático, ¿no? Muy bien. Todo lo referente a transporte, que pueden ser peajes, camiones si tomamos, aviones, ¿sí son deducibles sin un tope? Sí, son deducibles. Ok, gracias, doctor, licenciado. León García, no mencionó deducciones de colegiaturas de universidad.
De colegiatura de universidad, no hay deducciones personales, solo las que comentaba, preescolar, primaria, secundaria, técnico y bachillerato, ¿no? Y a nivel facultad no existe la A nivel deducibilidad. facultad no existe la deducibilidad. De acuerdo. Rafael Cuecuechea Hernández, mil gracias por la información. Doctora Juárez, buena asesoría. Eh, pregunta, ¿qué país en la declaración anual la devolución es menor a lo que salió en la declaración? No entiendo la pregunta. No se En la comprende. declaración anual la devolución es menor a lo que salió en la declaración. No. Si nos puede formular la doctora Juárez nuevamente su pregunta, se lo vamos a agradecer. Constanza María, excelente, es un tema muy necesario, sí, desde luego. El quehacer profesional va ligado del ámbito, pues, del manejo financiero y de impuestos. Radiología Mainero, los médicos que trabajan en dos instituciones, bueno, tampoco termina, pero no dice. Los médicos que trabajan en dos instituciones, pues tendrían que sumar sus ingresos, ¿verdad? Para hacer su declaración. Sí, sí, ustedes como médicos pueden trabajar en 10 instituciones y la institución pues les va a solicitar el CFDI, ¿no? Al final, la suma de todos esos CFDIs es lo que se declara mensualmente. ¿Ok? José Pedro Fabián Lucas, en la compra de accesorios de vehículo, ¿hay deducibilidad? ¿De accesorios de vehículo? Ajá. Sí, aquí no lo contemplamos, pero el vehículo pues sí sería deducible en su caso para trasladarse, ¿no? Si a lo mejor hacen consultas a domicilio, pues el vehículo sí es indispensable y de igual manera las refacciones o el mantenimiento de su vehículo, ¿no? En este caso, ahora con la situación de la delincuencia, ¿son deducibles servicios como el GPS, eh, los dispositivos para encontrar un vehículo, etcétera? Pues bueno, ahí tendríamos que valorarlo, ¿no? Sería como a criterio. La ley no nos los prohíbe, pero en estos casos sería más deducible para un contribuyente Uber, ¿no? Que está más expuesto a que le roben su vehículo. Ah, En ok. el caso de los médicos sí tendríamos que valorarlo, pero sí podría entrar deducible o no podría entrar deducible. Sería como a criterio, ¿no? Pero no es como muy estrictamente indispensable. Ahí sí le digo, sería cuestión de valorarlo. Muy bien. Elsa Elizabeth, ¿en qué porcentaje se deducen los gastos? Y como salario, ¿cómo es el cobro anual? ¿En qué porcentaje se deducen los gastos? Bueno, si es en régimen de actividad empresarial, los gastos son 100% deducibles, ¿no? Gastos que acabo de mencionar o que sean estrictamente indispensables para su actividad. Y en el caso de la declaración anual, no entendí la pregunta. ¿Si me la puede repetir? Sí, dice, y como asalariado, ¿cómo me cobran el anual? Bueno, en la declaración anual, si la doctora está en el régimen de sueldos y salarios y aparte, no sé, en reciclo, actividad empresarial, al final se tienen que acumular todos los ingresos, sueldos, actividad empresarial, reciclo, todo se acumula y hacemos el cálculo conforme a la tarifa que nos marca el SAT. Sobre eso se le restan las deducciones, se le restan las deducciones personales, el impuesto retenido que tengamos y pues ya nos arroja un impuesto a pagar o un impuesto a favor. De acuerdo. Larisa López, si me encuentro como asalariado y pienso retomar la actividad en mi consulta privada, ¿cómo debo darme de alta? Evidentemente, reciclo. Honestamente, sí tengo muchos gastos y deduzco mucho. Correcto, pues cada caso creo que sí es específico, pero como lo comenta la doctora, si tiene muchos gastos y a lo mejor no se va a remodelar su consultorio o va a ser independiente, va a poner su consultorio, obviamente va a gastar en todo lo que necesita en su consultorio,
podría convenirle estar en el régimen de actividad empresarial y todos esos gastos que va a necesitar solicitar factura y considerarlos como gastos preoperativos, ¿no? Esto nos va a generar un saldo a favor y, digamos, una pérdida fiscal que podríamos utilizar para no pagar impuestos, ¿no? A lo mejor en 6 meses, en un año, ¿no? Entonces sí, como que en su caso le convendría más actividad empresarial y profesional. De acuerdo. Rodolfo Fierro y Juan Pedro Fabián Lucas, muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. La gasolina pagada con tarjeta, ¿se puede deducir? Pues ya nos dijo que sí. En caso de que solo trabajo en una institución, si solamente trabajo en una institución, ¿es deducible también la gasolina pagada con tarjeta? Sí, solo que, perdón, se cortó. Si solamente trabaja en una institución, ¿sí puede deducir de todas maneras combustible o la gasolina? Pero ahí tendríamos que revisar si la institución digamos, está trabajando bajo sueldos y salarios, le emite un recibo de nómina cada quincena, cada mes, o está como actividad empresarial y profesional, si él emite un recibo de honorarios. Si él está como asalariado y le emiten su nómina, no entraría el gasto de combustible, no sería deducible. Muy bien. León García, el reciclo tiene una tasa mensual baja, pero en anual es igual que esquema convencional. Es un comentario. Ok, sí, no es pregunta. Pero sí sería igual, ¿verdad? Al final. El Pues esquema. no es igual. De hecho, al final nosotros presentamos las declaraciones mensuales como reciclo, ¿no? En la declaración anual tenemos que acumular todo el ingreso y a lo mejor la tasa aumenta un poco, pero restamos el impuesto que ya pagamos mes con mes. Entonces a lo mejor nos va a dar una pequeña diferencia a pagar y es la que debemos de pagar en la declaración anual. Muy bien. Marta Torres Pineda, excelente información, gracias. En caso de que tenga mi consultorio y farmacia, ¿en qué régimen estaría? O en su experiencia, ¿cuál me convendría más? Tengo muchos gastos que deducir. Pues en ese punto deberíamos de valorar igual cuál es el volumen de ingresos que obtiene o que estima obtener, ¿no? Pero los que tienen o los contribuyentes que tienen muchos gastos, sí les convendría a lo mejor actividad empresarial y profesional. Y reciclo sería como para los contribuyentes recién egresados, como usted mencionaba, ¿no? A lo mejor no tienen conocimiento o no tienen tanto conocimiento en el ámbito fiscal. Muy bien. Emilio Preto nos pregunta, ¿en la facturación 4.0 se debe poner el nombre tal y como está en la hoja de registro, en la cédula fiscal, o puede omitirse, por ejemplo, el régimen? En este caso, por el ejemplo de SADCB. Debe de colocarse tal cual está en la constancia de situación fiscal, porque ya es un dato obligatorio. Muy bien. ¿Los médicos que laboran en dos instituciones públicas deben declarar aunque sean cautivos? Al ser instituciones públicas, igual tendríamos que revisar si están bajo sueldos y salarios o emiten ellos un recibo de honorarios, ¿no? De acuerdo. Guillermino Quintana Vargas. Guillermo, perdón. Felicidades, excelente plática, gracias. ¿El peaje en carreteras es deducible? Sí, sí es deducible. Muy bien. ¿Seguros de gastos médicos mayores se pueden deducir? Nos pregunta Mauricio Armenta. Se pueden deducir Muy para la bien. declaración. Francisco Zapote, para trasladarse a un trabajo en Uber Taxi, ¿son deducibles los gastos de este transporte? Sí, si es para su lugar de trabajo, son deducibles siempre y cuando estén en el régimen de actividad empresarial. Ok. Diana Gabriela Tenorio. Bueno, nos pregunta si hay constancia. A las personas que puedan solicitar una constancia, por favor, mándenos su información, su nombre completo, su correo a nuestro correo atención.mlc@gmail.com, atención
sin acento, .mlc@gmail, por favor. Mauricio Armenta, ¿y los intereses de algún préstamo se pueden deducir? Los intereses de... Si el préstamo es de una institución bancaria y es para, por ejemplo, remodelar tu consultorio o adquirir equipo médico que es indispensable para desarrollar tu actividad, sí serían deducibles esos intereses. Pero si es un préstamo personal que lo ocupas para algo personal que no tiene nada que ver con tu actividad, no sería deducible. Muy bien. Doctora Juárez, en la declaración anual salió un saldo a favor. Sin embargo, la devolución fue menor. Pregunta, ¿qué se puede hacer para obtener saldo a favor completo? Se tendría que hacer un seguimiento de devolución manual. Es un trámite que se tiene que hacer en la página del SAT. Debemos de ver por qué el SAT no devolvió la totalidad de ese saldo a favor. Por lo regular, el SAT te dice, ¿sabes qué? Las inconsistencias que detecto son estas, y necesito que me solventes con esta información, ¿no? Que me mandes tus comprobantes fiscales, que me mandes tus deducciones personales, que me hagas un cálculo, que me mandes tu estado de cuenta. Mandamos esa información y el SAT nos responde, ¿no? En muchos casos sí llegan a devolverles el total de su saldo a favor. ¿Y qué tiempo puede llevar este proceso? El proceso de devolución lleva de 3 días hábiles hasta 45 días hábiles para que el SAT nos dé una respuesta. Ok, muchas gracias. Eliseo Asensio, excelente ponencia. Enrique Pineda, saludos desde Lagos de Moreno, excelente información, los saludan. Rodolfo Fierro, qué buena charla, muchas gracias. Los contactaré porque tengo más dudas. Entonces, el licenciado Víctor Hugo, pues ya para dar por culminado su valiosa información, que sin duda alguna es una herramienta muy importante hoy también para ejercer con tranquilidad y dar cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales. Si nos manda su mensaje final y dentro de ese mensaje nos repite sus datos para que los interesados lo puedan contactar, se lo voy a agradecer. Claro que sí, bueno, pues fue un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, y en este ámbito fiscal sí debemos de estar al día, ¿no? Tener nuestra opinión de cumplimiento limpia, cumplir con nuestras obligaciones, saber qué régimen nos conviene más, ¿no? A lo mejor escuchamos el reciclo, a algunos les convendrá más el reciclo, otros actividad empresarial, pero sí es muy importante tener muy claro esta situación, ¿no? Mi nombre es Víctor Hugo Tirado Juárez, servidor a sus órdenes. Nos pueden contactar en el correo de gerencia.ventas@contabilizate.com. Gracias. Pues muchas gracias, Víctor Hugo Tirado Juárez. Agradecemos su información y a todos les recordamos que este programa el día de mañana estará en nuestro canal de YouTube, por lo que usted podrá revisar nuevamente algunos aspectos si es que perdió pauta de alguna información interesante y sin duda alguna, si nos ayuda a compartir para que otros profesionales puedan revisar este tema de índole fiscal, que hoy en día es más que obligatorio, muy necesario, por favor ingresen a nuestro canal de YouTube, tecleen Medical Legal Center y busquen Masterclass. Mañana estará la ponencia de Víctor Hugo Tirado Juárez, que es la que escuchamos el día de hoy. Pues no me queda más que agradecer su valiosa presencia este día, miércoles 24 de agosto. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema de Masterclass, recordándoles que tenemos información muy interesante en nuestras redes sociales. Medical Legal Center sigue trabajando para ustedes con mucho gusto, con mucho ahínco, para acompañarles y poderles servir en todo lo que ustedes necesiten. Nuevamente, gracias, Víctor Hugo. Buenas noches. Buenas noches, Lo gracias a esperamos ustedes. en una segunda emisión para que nos informe más, seguramente a principios de año, por si hay cambios en la miscelánea. Claro que sí, a sus órdenes. Buenas noches. Y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Soy Armando Dávalos, me despido. Buenas noches. Un gusto saludarles. Hasta pronto.